Buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestro primer episodio de Tiza y Micrófono, una idea que nace de 3 jóvenes que tuvieron la necesidad de brindarle a la sociedad aquellos conocimientos adquiridos a lo largo de la vida, y para ello pues vamos a tener paneles de invitados profesionales en las diferentes áreas del saber para que ellos conjunto con nosotros nos ayuden a brindar esas posibles soluciones a las personas allá en casita y por qué a nosotros mismos. Sin más preámbulo, bienvenidos a Tiza y Micrófono. Así mismo es, Kaira. Y miren, antes de empezar con el episodio, yo quisiera contar una pequeña historia que considero que realmente identifica bastante bien al invitado que tenemos aquí y a la causa que por la que él lucha, ¿no? Y bueno, dice así: en un rincón del país, un técnico sin dinero ni contactos levantó su lucha con fe en la educación. No era líder, pero supo escuchar a quienes el sistema había olvidado. De tanto insistir, su voz se volvió la de muchos, y hoy dirige una organización que defiende la docencia, demostrando que desde la nada también nacen ecos capaces de romper el silencio. Bien, dándole la bienvenida a nuestro invitado Luis Miguel Martínez, actualmente presidente y fundador de ASODOMAE, Asociación de Maestros Especializados. Es locutor, docente e ingeniero industrial. Exactamente, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sabemos el horario en el que las personas estén observando este pequeño espacio. Para mí es un placer estar acá, que ustedes me hayan invitado. Para dar un poco de historia sobre las cosas que pasan en el Ministerio de Educación, las cosas que suceden a través de los maestros. Estamos iniciando un nuevo año escolar, qué se ve, qué no se ve, qué la gente opina siendo cierto y qué opina sin ser cierto. Y vamos a tener, me parece que una gran conversación con respecto a todo esto. Me place mucho estar acá y buenos días, buenas tardes, buenas noches. El placer es nuestro, hermano. Bienvenido. Gracias. Luis Miguel, tú sabes que en el momento de que se introduce el tema de ASODOMAE, sí, y me hacen pues conversatorios sobre la asociación, yo sé que esta pregunta que yo me hice igualmente se la están haciendo muchas personas en casa. Ok. ¿Qué es ASODOMAE y qué diferencia ASODOMAE de una asociación ya existente como la ADP? Wow, mira, tu segunda pregunta, hay dos. Sí. Tu segunda pregunta es bastante importante. Y no por qué diferencia de ADP, de la Asociación Dominicana de Profesores, sino por qué hay, si ya hay una, ¿por qué hay otra? Exacto. Esa pregunta surge bastante en todos los ámbitos. Todo el mundo siempre está haciendo esa pregunta. Pero de hecho, en el Ministerio de la Administración Pública, en algún momento me hicieron la pregunta, me dijeron, pero ya ustedes tienen un gremio. Y nosotros dijimos, sí, no, nosotros no pertenecemos. Pero ¿por qué otros si ya tienen uno? Y mi respuesta, recuerdo que fue, bueno, porque la Constitución me lo permite. Fue mi respuesta. De hecho, no obtuvimos la información que andábamos buscando, no porque no quisieron darla, sino porque no era el sitio donde daban la información. Estábamos tocando puertas en ese momento. Pero, ¿qué es ASODOMAE? Vamos a iniciar. ¿Qué es ASODOMAE? Asociación Dominicana de Maestros Especializados. ¿Cómo nace ASODOMAE? En algún momento de mi vida, yo soy ingeniero industrial de profesión. Y he trabajado para empresas como cualquier ingeniero industrial. Soy hijo de una maestra y soy hijo de un ingeniero también. Dígase que tengo de ambos lados. En algún momento de mi vida yo me di cuenta de que yo prefería enseñarle a las personas. A mí eso me encanta. O sea, a mí me gusta que la gente me diga cómo hago esto y yo llevarlos por el camino, decirle, mire, podemos hacer esto, así, así, así. Y ya yo tenía, me parece que 4 o 5 años en el sistema educativo, dando clases para el Ministerio de Educación, pero cada vez que venía un concurso no nos permitían ir al concurso a los que se parecían a mí, dígase a los que no éramos licenciados en educación, haciendo el trabajo. Ok. Y yo solamente conocí a 2 personas
que estaban en la misma posición que yo. Esa posición, el Ministerio de Educación le llama monitor, pero nada que tenga que ver con lo de universidad. Un monitor ayuda a un maestro en la universidad. En el Ministerio de Educación, un monitor es un maestro común y corriente, pero no ha concursado. Ok. Así de simple. Ok. Y yo conocí a 2 personas y creé un grupo de WhatsApp para salir a buscar más personas parecidas a mí. Yo aspiraba a encontrar 30 ese día, pero ese día se llenó el grupo de WhatsApp con 256. En aquel momento se llenaban. ¿Y esperabas que Wow. se llenara de esa forma? No, yo no esperaba que sucediera nada de lo que sucedió en todo el camino. Se llenó el grupo de WhatsApp y empezamos a hacer reuniones virtuales porque dígase que todos los maestros que aparecieron estaban distribuidos en todo el territorio nacional. Había gente en Higüey, había gente en Bauruco, había Ya gente... que eran muchos. Exactamente. En una semana ya había un grupo de WhatsApp lleno y había uno de Telegram con 700 personas. Wow. Dígase que habían aparecido poco más de 1000 personas. maestros en la misma situación que yo. Pero nadie en ese momento tenía como la fe de que iba a suceder algo. Estamos hablando de una posición que nadie le ponía atención. Nadie le ponía atención a esa posición. Nadie tenía fe en esa posición, a pesar de que la mayoría de sus maestros estaban en técnico profesional, que es un tesoro para el Ministerio de Educación, y artes, que es el mayor tesoro del Ministerio de Educación. O sea, los pocos puntos que ha subido educación, porque ha subido unos pocos puntos, quien se lo da mayormente es la modalidad en artes. Sin embargo, es la modalidad más maltratada en el Ministerio de Educación. Eso es bueno que se sepa. Y empezamos a hacer reuniones virtuales, empezamos a hacer como algunos procesos, diligencias. Digo esto porque con el tiempo nos dimos cuenta, todos los que estábamos en esos grupos, que todo lo que hicimos fue necesario para llegar a donde hemos llegado al día de hoy. Si lo hubiéramos hecho desde el primer día, ya no existiéramos. Así de simple. Nos dirigimos al ministro del momento, el señor Rafael Furcal. No nos atendió. Nos dirigimos a la primera dama en aquel momento. Ella sí respondió, pero nunca se concretó la reunión. O sea, ella respondió a través de un tercero. Pero una persona se acercó a nosotros y me ayudó. Me dijo, yo te voy a conseguir la cita en el Ministerio de Educación. Y nos consiguió la cita con el director de gabinete de ese momento. Y tuvimos una primera cita. Eso, estamos hablando de que el grupo se creó en septiembre y esa cita llegó en diciembre, un 8 de diciembre. Pasó esa cantidad de tiempo. Eso fue un boom. Eso fue un gran boom. Tuvimos la cita, pero luego de una primera cita no resuelve nada. Empieza todo un proceso. Llegó enero, llegó febrero, llegó marzo. No, empezamos a tener citas con personas pertinentes. Porque a lo primero nos recibía alguien en una recesión y la persona el señor no puede recibirlo y no nos recibían. Así de simple. ¿Y eso pasó en una ocasión o varias ocasiones? No, eso ocurrió mucho. Eso ocurrió bastante. La gente hoy es fácil. Al finalizar la historia es muy fácil agarrar y decir, te respetan en el Ministerio de Educación. Pero no saben lo que costó. Todo, exacto. Todos los malos ratos. Yo estoy hablando de que te hacían sentir mal. Pero yo tenía un objetivo en ese momento. O sea, tú me vas a hacer sentir mal, pero yo sigo mi camino. Tú no eres la persona que me va a resolver, entonces busco a otra persona para que me resuelva y sigo mi camino. No es fácil. No es fácil, pero seguí el camino. Tuvimos más reuniones. Cuando llegó un momento, estamos hablando probablemente de abril ya. Abril del año que sigue. ¿Qué año, perdón? 2022. 2022. Empezamos en 2021, septiembre del 2021, y ya aproximadamente para abril del 2022 entendíamos que se estaban burlando de nosotros. ¿Por qué? El viceministro de Acreditación y Certificación Docente del momento nos recibió
Y esa persona nos dio una respuesta vana sobre resolver nuestro inconveniente. Una respuesta para que supieras que no iba a suceder nada y te puedes retirar. Esa respuesta, la gente a veces la gente busca un sí sin saber que el no te da mayores beneficios. Esa respuesta sirvió para que un grupo se uniera para demandar al Ministerio de Educación en los tribunales. Y sucedió. Y sucedió. 210 personas levantamos un proceso al Ministerio de Educación y lo llevamos. El proceso ni se ganó ni se perdió. El veredicto lo que decía era que había un proceso que no habíamos llevado, que era el proceso como de conciliación. Yo no soy abogado, ni nada que se parezca. Eso fue un proceso, una negligencia de nuestros abogados del momento. Ok. Pero ese proceso fue muy importante porque ese proceso nos puso en el mapa. Ese proceso hizo entender que había un grupo que estaba dispuesto a ir a donde tuviera que llegar para resolver el inconveniente. Muchas reuniones, muchos malos momentos, mucho mal de todo, hasta que llega no resolvimos nada en los tribunales, pero llega ya la decisión de vamos a formar un nuevo sindicato, porque dicho sea de paso, hay que mencionar a la ADP. Fuimos a la ADP. La ADP se reunió con nosotros. Te hablo mentiras si te digo, nos dio la espalda. Sí, se reunió con nosotros. Su presidente y un gran grupo se reunieron con nosotros. Pero ya, solamente eso. Solamente escucharon. Y ya, solamente eso. Y recuerdo que el presidente de ADP me dijo, mañana tengo una reunión con el ministro. Este es mi número, me dio su número. Llámame mañana después de tal hora. Esta es la hora que él no ha tomado la llamada. Wow. Pero su gente que estaba alrededor de él sí me respondían, me decían, él te va a devolver, lo que pasa es que tenemos esto, tenemos lo otro. Pero llegó un momento donde también ellos dejaron de responder. Pero una pregunta, si era un proceso simplemente para, ¿verdad? Resolver el problema, ¿qué papel jugaba la ADP en todo? Bueno, la ADP hasta ese momento era el gremio que defendía a los maestros. El único gremio que defendía a los maestros. Y nosotros éramos maestros. Independientemente de que hayamos concursado o no, éramos maestros en ese momento. No cotizábamos para ADP por no tener el título de docente, pero ayúdame a regularizarme para luego cotizar contigo. Okay, ahí era que estaba el tranque del problema que tenían ustedes. Sí, claro, fue... No lo estaban reconociendo. Por cuestiones económicas. Por más feo que se escuche, por cuestiones económicas. No cotizas conmigo, no te defiendo. No te puedo ayudar. Así de simple. O sea, es un grupo olvidado. Sí, pero totalmente. Ahí es que radica entonces la diferencia entre, ¿verdad? Lo que preguntaba Para que ustedes comprendan la situación. En la escala de las posiciones, al día de hoy todavía, esa posición está por debajo de los conserjes. Para que entiendan más o menos. ¿Puedes repetir la posición, el nombre? Monitor. ¿Por qué yo digo que está por debajo? Esa posición no existe legalmente hablando. El MAP no la tiene reconocida. Alguien la creó, la posición, y le puso un sueldo, pero no la reportó en el MAP. Dígase que si a un monitor hoy lo desvinculan, no le dan prestaciones laborales. Wow. Y eso sigue siendo así al día Y eso sigue siendo así. Han cambiado cosas. Pero en esa posición sigue igual. Sí, ya hay una nueva posición donde están empezando a migrar, una posición que ya sí está reconocida. Han cambiado algunas cosas, pero realmente si hoy desvinculan un monitor, simplemente pase buenas tardes. Y así mismo. Wow. Una taza de café como mucho le darían. Seguimos nuestro proceso y llega la hora donde hay que crear una nueva asociación, porque si la que está no nos representa, Claro. necesitamos representarnos nosotros mismos. Porque cuando fuimos a los tribunales no fuimos como una asociación, fuimos como 210 personas. Y el expediente tenía el nombre de 210 personas. Hay un punto importante. Habían 210, pero posiblemente empoderado en viajar a cualquier sitio, sentarse en cualquier lugar, eras tú en ese momento. Y bueno, te puedo decir que todas las audiencias eran los martes. Siempre había un gran grupo
en las audiencias. Pero cuando te digo que había un gran grupo, era en las audiencias no solamente se ve tu caso, puede que ese día se lean 9 casos y hay más personas de los demás casos y había mucha gente de pie. Recuerdo una vez que dijeron, el que no tenga nada que ver con estos casos se puede retirar porque no hay silla, y no se retiró nadie, porque realmente nosotros íbamos un buen grupo. Un buen grupo íbamos, a pesar de que teníamos que ir a los centros, pero ya muchos teníamos los permisos para asistir a nuestro proceso. Que esto demuestra la unidad que han tenido desde el principio. Sin dudas, sin duda. Excelente. ¿Qué sucede? Ya hemos decidido tomar una decisión de crear una asociación sindical y fuimos a una confederación para que nos orientaran de cómo hacer eso. Ok. El problema principal de esa confederación fue, miren, alguien me dijo, si el presidente de la confederación sabe eso, les llama la atención. ¿Cuál fue el problema principal? En esa confederación, pertenece a ADP, a esa confederación, y pertenece a AMPROTEP, que es el sindicato de los técnicos de educación. Y su vicepresidente en aquel momento, no sé actualmente, en aquel momento, en la conversación que tuvimos, actuó de una forma como si él no quisiera que nosotros nos sindicalizáramos. Y toda la conversación giró en torno a ustedes no tienen que hacer eso, ustedes no tienen que hacer eso, ustedes no tienen que hacer eso. Cuando nosotros fuimos a que nos orientaran, de hecho él nos ofreció conseguirnos cita con el ministro. En algún momento le dijimos que nosotros no hemos venido aquí a buscar una cita, las citas se buscan en el Ministerio de Educación. y cuando salimos de esa reunión, entonces alguien me dijo, no tomemos una decisión porque no nos trataron bien. En esa confederación no nos trataron bien. Alguien me dijo, antes de tomar una decisión, yo te quiero presentar otro líder sindical. Ahora, una pregunta, ¿a qué tú crees que se debe eso? O sea, el hecho de que esa persona, en lugar de alentarte, ¿verdad? Hubiera querido hacer todo lo contrario. Siempre he pensado que había algún tipo de interés que nosotros tocábamos sin darnos cuenta. Siempre lo he pensado. Sin embargo, al día de hoy yo le puedo decir que nosotros rompimos barreras que ellos necesitaban. Me explico. Solamente, y esto es legal, esto está escrito en la ley, solamente en el Ministerio de Educación, la ADP tenía el derecho de que sus miembros cotizaran a través de la nómina. Dígase que el ministerio le hace la retención para entregarle a la ADP. Solo la ADP. Solo la ADP hasta ese momento. Estamos hablando de 2022. Nosotros rompimos la barrera porque la misma persona que nos atendió nos dijo que eso era imposible que nosotros pudiéramos hacer eso. Bueno, pues lo imposible lo volvimos posible, pero no tan solo para nosotros. Ellos hoy, al día de hoy, están cotizando automáticamente por la nómina. Que al final tienen que agradecerle a ustedes. Tienen que agradecerlo. Pero no tan solo ellos, también hay otra asociación que es la de los directores. O sea, nosotros rompimos un paradigma. O sea, tú me estás diciendo que básicamente en el ministerio se entendía que la ADP era la única que podía 100%. 100%. Y ojo, yo no soy político. Cosa que legalmente no es así. Yo no soy político ni me debo a ningún partido político. Pero tengo que decir que el ministro anterior al actual, el señor Ángel Hernández, su visión fue: aquí todo se va a hacer mediante la ley. La ley lo permite, se va a hacer. Y ese fue el criterio. Ese fue el criterio. Y yo ni soy amigo del señor Ángel Hernández, ni nos conocíamos de otro ámbito, ni nada que se pareciera. Pero yo te puedo decir que el señor Ángel Hernández, ese era el criterio. La ley lo permite, entonces se puede hacer. Adelante. Correcto, lo que es así de simple. Normal, ¿no? Así de simple. Y no solamente con ese caso, todos los casos que se trabajaron. La ley se permite, pues entonces sí. Dicho sea de paso, tuvimos un caso de una maestra desvinculada en 2019. Dígase que era otra gestión en 2019 y hasta el 2024 ella la desvincularon por un proceso judicial, pero el ministerio la desvincula sin una orden de un juez. O sea, a ella no le habían cantado sentencia y el ministerio la desvincula, pero luego ella queda inocente. Ok. Pero el ministerio no le devolvió su posición, que debió de devolvérsela. Y según ella, en un video que tenemos, el ministerio le decía que no, que tenía que volver a concursar, y la ADP le decía que ya no se podía hacer nada.
pero como el ministro que estaba ahí decía que si la ley lo permitía tenía que hacerse, nosotros presentamos el caso. Muy bien. Presentamos el caso, me parece que para un noviembre, y en enero ya ella estaba repuesta. Al día de hoy ella es una docente común y corriente otra vez. Puede ser importancia. Porque nunca debió de ser desvinculada. Usted tiene que esperar la orden de un juez. Claro. Hay un principio, yo no soy abogado, pero hay un principio que dice que usted es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Entonces fuimos a donde otro líder sindical y ahí nos trataron totalmente distinto. Ahí nos orientaron. Ese día, llámele como usted quiera, coincidencia, diosidencia, como usted quiera, llámele. Ese día, con la persona que nos reunimos para orientarnos, nos llevó a una actividad donde estaba el presidente de la República. Es el mismo día. Yo no salí de mi casa a ver al presidente de la República. Eso no fue planeado, no. Simplemente sucedió. Y tuve la oportunidad de hablar por 2 minutos con el presidente y eso fue suficiente para que todo cambiara. ¿Y tenías ese guión ahí pensado de qué harías? Hacía 8 meses. Wow. Ya yo había pensado qué yo voy a decir. Yo siempre he sabido que un presidente tú no te vas a sentar con él todo un día. Se le notaba el agotamiento físico al presidente ese día, recuerdo. Dije, se le nota que ha ido a 6 actividades en el día de hoy. Y en 2 minutos le expliqué. Él llamó a una persona y le dijo, tú eres la persona que va a resolver ese inconveniente. Y posterior a eso, pasaron como 2 o 3 meses, el ministro de Educación ya no era Furcal, era, yo dije Rafael Furcal, ya no recuerdo si es Rafael o Roberto. ¿Cómo que se llama? Roberto. Es Roberto, perdón, pido perdón. Sí. Ya no era el señor Roberto Furcal, era el señor Ángel Hernández. Y el señor Ángel Hernández tuiteó de que iba a resolver el inconveniente. Estamos hablando de que ya éramos más de 5,000 docentes. Wow. No docentes, maestros a nivel nacional que teníamos el mismo inconveniente. Entonces empezamos en el 2023 y ya vamos por el 24. Sí. No, perdón. Empezamos en el 2021. Y ya vamos por el 2023. Ya vamos por el 22. Finalizando el 22. En octubre aproximadamente del 22 es que el ministro Ángel Hernández tuitea. Okay. Y dice que lo va a resolver en el primer trimestre del 2023. Bien. Es inconveniente. Llegó el primer trimestre. Al mismo tiempo ya teníamos el proceso de crear la asociación. Enero, febrero, marzo. Llega marzo. Donde cierra el trimestre. Exacto. Todo el mundo está a la expectativa. Todo el mundo me pregunta, pero yo no tenía la información. Llega el 23 de marzo y me llaman de la Procuraduría para decirme que ya la asociación era un hecho, que pase a buscar el certificado de incorporación y todo eso. Hago un video, se hace una reunión en la directiva que ya era oficial. Ellos me dicen que haga un video. A mí de por sí las cámaras no me agradan tanto, pero hago el video. Y ese video lo subió una noticia. Yo no sé cómo llegó, lo subió una noticia y al otro día en la mañana ese video que yo había hecho tenía 11,000 views. Wow. Eso era suficiente, yo entendía. Un logro. 11,000 personas que están viendo esto, no significa, pero ustedes no lo vieron, pero las personas de educación sí lo vieron. Correcto. Quienes debían de verlo. Quienes tenían que verlo sí lo vieron. Pero estamos a 23 de marzo, el trimestre se acaba la semana que viene. Esperaron el último momento. Pasan los días y llega el 31 de marzo, el último día de marzo. Yo recuerdo que yo me acosté a dormir y cuando me despierto tengo el celular lleno de mensajes. Me despierto como a las 6 de la tarde y cuando miro tengo muchos mensajes porque ya había salido la orden departamental que regulaba el concurso que era para nosotros. Wow, qué bien. Lo mejor que tenía esa orden departamental era que nos mencionaba como asociación. Dígase que el video que yo hice lo vieron y nos incluyeron en la orden departamental. A partir de ese momento, nosotros lo que creamos fueron capacitaciones para que las personas que iban a empezar a ser miembros nuestras pasaran el concurso. No podíamos pasar vergüenza. ¿Cómo le digo yo a una persona que tengo 5 años dando clases y cuando llega el concurso me quemo?
Sí, sí. O sea, yo no podía hacer eso. Eso no podía suceder. Hubo comentarios malintencionados. Recuerdo una persona que hizo una entrevista, porque en la directiva pasamos el 92% de todo lo que nos examinamos, de todo lo que fuimos al concurso. El 92%. Solamente 210 personas, aproximadamente 205 personas, no aprobaron el concurso. Y hubo gente que fue a entrevistas a decir que nosotros habíamos hecho algún tipo de contubernio en el Ministerio de Educación para que en la directiva todos pasaran. Como dominicanos, a veces tenemos que revisar ese tipo de cosas que hablamos sin ningún tipo de pruebas. Sí. O sea, ¿cuál es la intención de hacer eso? ¿De dónde tú sacas esa información? Dicho sea de paso, a ese día yo nunca me había reunido con el ministro de Educación todavía. Nunca lo había visto de frente, a ese día todavía. Presidente, pero no con... Sí, con el presidente, pero no con el ministro. Para que vea cómo son las cosas. Pero la gente dijo... Yo escuché un audio que decía que el ministro me había mandado a buscar para que yo leyera la orden departamental y verificar que la gente mía estuviera dentro. Iba a pasar y la gente que no me importaba no iba a pasar. Y, o sea, yo solamente me reí. Yo solamente me reí porque la gente inventa cosas. Sí, sí, natural. La gente no tiene prueba, la gente no sabe, pero la gente emite una opinión. Emite una opinión porque si no me puede quedo quedarse callado. No cumplo el objetivo si me quedo callado. La emiten porque sabe que mucha gente cree la bola de que rueda. Sí, pero tú quieres que te diga algo. Yo no creo en el... deja que la gente hable. Yo he mandado dos notificaciones legales a personas para que se retracten o presenten pruebas. Yo he enviado 2. ¿Por qué? Porque la gente, fulano de tal se roba el dinero. Sí. Y fulano de tal, como está en una posición alta, no responde. Pero hay una gran parte de la población que está creyendo. Que tiene la duda. Exactamente. Que tiene la duda. Y en lo que se demuestra lo contrario. A 2 personas yo le mandé una notificación legal. A uno le di, creo que 48 horas para que presentara las pruebas o se disculpara públicamente o nos íbamos a ver en los tribunales. Esas personas no pasaron 48 horas, pasaron como 25 minutos. Y se retrasó. Y claro, porque había hecho un comentario malintencionado diciendo que yo había tenido una reunión y que habíamos llegado a unos acuerdos, que eso nunca había sucedido. Nosotros tenemos como costumbre que cada vez que tenemos una reunión importante hacemos un acta y se la presentamos a las personas, a los miembros. Mire, tuvimos una reunión con fulano de tal y se habló esto y quedamos en esto. En esa reunión yo recuerdo que el acta decía que la reunión no había servido para nada, que esa reunión que habíamos tenido no había servido para nada, y es la realidad, la reunión no sirvió para nada. Y lo que dijeron fue que sí habíamos llegado a algunos acuerdos, pero que yo quería engañarlos. Wow. Le mandé una notificación legal. Se retractó, ya creo que no quedó duda. Claro que no. Claro, Otra persona dijo ya en el proceso del concurso, nosotros lo que hicimos fue que conseguimos 2 veedores por regional. Son 18 regionales, díganse. 36. Que teníamos que tener 36 veedores. Y teníamos que pagarle a esas personas dieta para que coman, para que pasen el día. Y era un cálculo de 160,000 pesos para 11 días. Y alguien dijo que ese dinero yo me quedé con él en los bolsillos. Entonces a esa persona le mandamos su notificación también. Claro. Para que demuestre. Que yo me había quedado con ese dinero. Okay. Ese dinero ni siquiera pasa por mis manos porque la asociación tiene un secretario de finanzas. Ese dinero ni siquiera pasa por mis manos. Es importante que se sepa que cualquier peso que se mueve, que no sea electrónico, o sea, un cheque, o si hay que ir al banco y sacar un dinero, deben de aparecer 2 firmas, ni siquiera una. Tiene que aparecer el de secretario de finanzas y la mía. Si es electrónico, si se va a hacer un depósito, una transferencia, él tiene el token y él lo maneja. Pero yo no puedo ir al banco y decir, bueno, yo voy a sacar 50,000 pesos de esta cuenta. Yo no puedo hacer eso, porque inmediatamente me van a pedir la otra firma. Entonces ya tendríamos que tener algo hablado. Eso se hizo inicialmente para evitar cualquier duda. Eso se pensó inicialmente. ¿Puede firmar una persona? No, pero vamos a firmar 2. No, y también
como viste cómo te estaban recibiendo algunas Claro. instituciones, tú sabías a lo que ibas ya. Llegó la primera cita con el ministro, el señor Ángel Hernández, y ese día yo noté que él era totalmente distinto a lo que la gente decía en los medios de comunicación. ¿Para ¿Qué bien? sentido? O sea, ¿positivo o Para bien. para bien? O sea, yo Excelente. repito, no somos amigos, nunca hemos sido amigos, no somos de un mismo partido ni nada que se parezca, pero para mí ha sido el mejor ministro que ha sucedido, que ha pasado por el Ministerio de Educación. ¿Quiénes dicen que no, que es el peor? Bueno, la prensa dice que es el peor. ¿Qué hizo Ángel Hernández para que la prensa diga que es el peor? Sacó a todos los periodistas de la nómina de educación. Wow. Eso es una realidad que la prensa no te va a decir. Claro. Al otro día del ministro Ángel Hernández decir, pero y todas estas personas que están cobrando y no están haciendo un trabajo, ¿qué hacen aquí? Y sacó a todos los periodistas que no estaban haciendo nada. En ese momento Ángel Hernández se convirtió en lo peor de lo peor. Imagínate. Claro, afectó intereses. Yo me siento orgulloso de que en su gestión, al día de hoy, nadie ha podido sacar un caso de corrupción. ¿Por qué me siento orgulloso? Porque yo soy una persona que ha defendido la gestión. Claro, claro. Ningún ministro que ha cruzado por educación ha tenido la iniciativa de auditar la nómina docente. Y el señor Ángel Hernández auditó la nómina docente. ¿Cuál fue el resultado de esa audición? 2 concursos. Focalizado 1 y focalizado 2. Eso fue lo que dejó. ¿Por qué? Porque teníamos un gran grupo de docentes que vivían fuera del país. Pero Ya veo. nadie la auditaba, ellos seguían cobrando. Qué belleza. Wow. Esa es la verdad, y a mí me gustaría que alguien me desmienta, que alguien diga, no, mire, eso que tú estás diciendo no es cierto, y que me manden una notificación legal. Habían personas cobrando que no estaban en el país. Claro, Que no porque estaban haciendo nada. viviendo en otro país, Wow. y cuando se hace la audición, La auditoría. la auditoría, todos esos que no estaban haciendo el trabajo fueron sacados de la nómina del MINER. Se hace un nuevo concurso y se reemplazan las posiciones. Por personas que sí estuvieran presentes. Esa es la verdad. Por eso yo defiendo su gestión, porque yo no soy el que va a venir aquí a hablar, a decir una cosa que no es. Wow. Y como yo soy de los que está tratando de aportar para que esto se convierta en algo mejor todos los días, no puedo venir a apoyar lo contrario. Entonces yo fuera peor que Ángel Hernández. Si él dicen que él es malo, yo fuera peor. Así de simple. Pero yo llevaría por un camino. En la gestión de Ángel Hernández, los uniformes y los materiales de estudios llegaban desde el primer día a los centros educativos. Este año, INAVIE dijo que hay un 40% de estudiantes que no le llegaron uniformes. Wow. O sea, estamos hablando del peor ministro, del que todos dicen que es el peor ministro. Este año ya INAVIE dijo que hay un 40% de estudiantes. Eso no sucedió en la gestión de Ángel Hernández. Pero voy a parar ahí con Ángel Hernández para que no digan después que me está pagando. No, que lo han dicho. Que lo han dicho. Porque tengo una posición bastante recta con eso. Tuvimos nuestra primera reunión con el señor Ángel Hernández. Tuvimos, me parece que 4, no recuerdo. Y empezamos a tener reuniones ya con directivos del Ministerio de Educación. Ya no nos veían de la misma forma. Ya no era igual. Con viceministros, con directores, con todo. Y a partir de ese momento ya las personas nos respetan. En el concurso entonces hubo un inconveniente. La DP se opuso. Al concurso. La DP se opuso al concurso. La DP alegaba que estaba fuera del marco legal y que el concurso de nosotros no podía ser cerrado, que tenía que ser abierto para todo público. Ok. Sin embargo, todos los demás concursos, los anteriores, no nos lo permitían. Coherencia. Permitían a ustedes coherencia. Participar. Claro, y la ley lo permite, porque la ley especifica que usted tiene que ser licenciado en educación, pero que si usted no es licenciado en educación, tiene que tener
20 créditos de educación como mínimo y ahí entra lo que le llaman la habilitación docente. Ok. O sea que si yo tengo mi habilitación docente o 20 créditos en educación, Ya tiene una certificación de que ya usted yo es puedo entrar a maestro. concurso. Algo que no le gusta a la ADP es que los que no son licenciados en educación estén en el sistema. Yo pregunto, ¿quién va a dar enfermería en un politécnico? Un técnico. Tiene que darlo a alguien que no es licenciado en educación. Tiene que darlo o un enfermero, Claro. una enfermera, un enfermero o un médico. Tiene que darlo, porque dicho sea de paso, tiene que tener una licenciatura. No, y mencionaste enfermera, pero si nos vamos por ahí, ¿cuántos otros técnicos no hay? ¿Quién va a dar contabilidad? Son, me parece que 86 áreas técnicas a nivel nacional. ¿Quién va a dar contabilidad? ¿Quién va a dar informática? Totalmente. ¿Quién va a dar emprendimiento? ¿Quién va a dar mercadeo? Son los pertinentes de esas áreas. Claro. Son 9 áreas de artes. ¿Quién va a dar arte? actuación? ¿Quién va a dar bisutería? ¿Quién va a dar multimedia? Multimedia por lo menos tiene una licenciatura en la universidad. Viene con una licenciatura. Los publicistas pueden hacerlo, pero ¿quién va a dar música? Y cuando hablo de música, no estoy hablando de una materia como música. Estoy hablando de un bachillerato en música, donde usted se va a hacer músico. Entonces, independientemente de que a usted no le guste los que no son licenciados en educación, el sistema necesita de ese tipo de profesionales. Claro, porque es la realidad. Totalmente. El ministerio en ese momento lo que hizo fue separar y dijo, bueno, entonces a partir de ahora, todo lo que son áreas académicas van a ser licenciados en educación. Las áreas de técnico profesional y artes, los habilitados. Y así lo han hecho en los últimos 3 concursos, me parece. Ah, mira, yo soy contable. No te van a dejar concursar por matemática. Te van a decir, tienes que concursar en contabilidad o tributaria, no sé, esas áreas. Así de simple. Ya veo. Entonces, una pregunta. Un técnico, ¿qué beneficios tiene al ser parte de Asodomay? Ok, mira. Inicialmente, esto fue otro paradigma que se tuvo que romper. Inicialmente, cuando creamos la asociación, las personas querían como que nos comportáramos de la misma forma que ADP, pero no tiene sentido. Yo soy ingeniero industrial de profesión y tengo bastante claro de que no tiene sentido. Tengo que agregarle un valor distinto a lo que ya hay, porque si yo me comporto igual que la competencia, dime por qué yo, que estoy en el grande, me voy a salir para ir al tuyo si tú haces exactamente lo mismo. Lo mismo. Entonces el criterio fue que nuestros miembros pudieran llevar algo a sus casas por ser miembro de nosotros. Claro. Y lo primero que hicimos fue empezar a visitar empresas para tratar de buscar algún tipo de acuerdos para que tú eres miembro de nosotros. Vas a tener ciertos beneficios. Ni más ni menos. Hasta el día de hoy eso lo sobrellevamos, aunque ahora lo queremos hacer de otra forma, porque nosotros necesitamos un agente de retención. Me explico. Algo como una cooperativa, que todo se haga a través de una cooperativa. Que usted quiera comprar una televisión porque se le dañó la suya anoche, pero usted no tiene el dinero. Entonces usted va o a la cooperativa o a la empresa que tiene los acuerdos con la cooperativa y se lo lleva y se lo descuentan por nómina, porque la cooperativa los retiene a través del Ministerio de Educación. Así lo estamos haciendo. Así es como esperamos hacerlo en los próximos meses. Ok, ya veo. ¿Y qué puedes tú decir que han sido los logros de Asodomay como asociación? Veo que hablaste, por ejemplo, ya la inclusión de ustedes en lo que son los concursos. Mencionaste un poquito también acerca de que ya también tienen el permiso, digámoslo así, para el cobro directo. ¿Pudieras profundizar un poco acerca de los logros? Mucha gente cree que el logro más grande que hemos tenido fue el primer concurso. Dicho sea de paso, el primer concurso de áreas técnicas y de artes fue motivado por nosotros. Nunca se había hecho un concurso de áreas técnicas ni de artes. Eso es un gran logro, pero no me parece que sea el primer logro, el logro más importante. Para mí el logro más importante es crear una asociación sindical paralela y no morir. Totalmente. Y no morir. Estamos hablando de 55 años de la Asociación Dominicana de Profesores y
cualquier otra persona que crea una asociación, primero, ¿cómo consigue las personas? O sea, ¿por qué una persona va a ir donde ti? Y nosotros al día de hoy tenemos firmado poco más de 7,000 miembros. Poco más de 7,000 miembros a nivel nacional, y me parece que ese es el logro más grande. La credibilidad, eso es bastante difícil de conseguir. Sin embargo, nosotros la tenemos, la credibilidad. Por supuesto. Y por eso, quizás nosotros no le gustamos a ellos. Ellos han dicho que nosotros somos enemigos de clase y todo eso. Nosotros hemos intentado tener acercamiento con ellos, pero a ellos no les interesa. Y están en su derecho. Claro. Totalmente. Pero el sobrevivir a esa fuerza, porque son una fuerza enorme, Ujú. sobrevivir a esa fuerza y ser exitoso, eso para mí es el logro más grande que hemos tenido. A raíz de eso, el concurso, a raíz de eso, las áreas que nunca habían sido tomadas en cuenta, a raíz de eso, más logros es... Y esta probablemente sea una parte muy importante. La gente en República Dominicana tiene mucha necesidad, tiene muchos problemas. Y a veces una persona lo que quiere es resolver su inconveniente, pero no sabe cómo, no sabe dónde dirigirse, no sabe qué va a hacer. Y me escriben o le escriben a alguno de los muchachos de la directiva. Eso solamente, tener acceso a una persona que tú entiendes que te puede ayudar a resolver un inconveniente, Claro. eso ya es un logro. Sí. Porque cuando están en esas posiciones allá arriba, Se ellos olvidan. saben que no llegan a donde esas Así personas. es. Ujú. Ellos saben que no llegan. Y saben que si en algún momento logro tener los 2 o 3 minutos de comunicación con esa persona, inmediatamente me retiro, se olvidaron de mí. Pero con nosotros tienen una comunicación constante, y eso tampoco tiene precio. Eso se le dice a los miembros. O sea, cada quien tiene un problema distinto y se abordan los problemas de forma individual. Para eso manejamos recursos, para eso tenemos un equipo de trabajo. Esta persona tiene un inconveniente, la persona que te va a asistir es esta persona. Esa es la persona que siempre te va a decir y va a reportar qué ha sucedido contigo. Y Así de simple. cuando tú iniciaste ese camino, ¿económicamente tenían alguna forma de resolver todo lo que había de frente? No, nosotros económicamente no teníamos nada. Todo lo que se hacía, todo lo que yo hacía cuando era yo solamente, yo lo hacía con mi dinero. Cuando venía otra persona, todo lo que hacíamos las 2 personas era con su dinero y con el mío. Y nos fuimos se fueron uniendo personas y personas. Y llegó un momento donde, sin ser asociación todavía, había gente que sabía que no podía venir porque vivía en el interior, pero depositaba 1,000 pesos, depositaba 700 pesos. Me decía, dame tu cuenta para que te beba un refresco en el camino. Y eso fue ayudando y fue ayudando y fue ayudando. Eso pasó. Wow. De hecho, hubo un diciembre, o sea, era diciembre, estábamos de vacaciones. Y yo recuerdo que una muchacha, ya mi cuenta estaba en todos los grupos. Y una muchacha me mandó el comprobante de 1,000 pesos que me puso. Pero no, estábamos de vacaciones, no estábamos haciendo diligencia. Y me puso que esos 1,000 pesos era para que yo me comprara una botella de vino y me lo bebiera. Wow, qué bien. O sea, ella quería hacerme un Sí, agrado un por agrado. eso. Claro. Y compré la botella de vino y le tiré la foto y se la envié. Le dije, mira, la tengo aquí. Así de simple. Llegó un momento donde la gente empezó a creer. Y como te dije, la credibilidad es muy importante. Si yo agarro ese dinero, el dinero de los 210,000 maestros que demandamos el Ministerio de Educación, todavía eso está en la nube. Yo hice una hoja de Excel donde decía el nombre de la persona y cuánto había depositado a mi cuenta. Y ahí aparece muchísima gente. Eran 1,300 pesos, pero había personas que decían, yo te voy a depositar 500 porque ahora mismo no lo tengo. Y aparecía. Y había una carpeta aparte donde estaba el comprobante. Aparte de eso, también estaba en la misma hoja de Excel todo lo que se gastaba y al mismo tiempo otra carpeta que estaban los comprobantes del dinero que se gastaba. A los abogados, el primer pago fue creo que de 109,000 pesos. Y ahí estaba el recibo de los 109,000 pesos. Todavía al día de hoy tú puedes entrar
y puede ver cómo se manejó. Eso dio bastante credibilidad. Nunca hubo un comentario negativo sobre eso. O sea que a nivel de contabilidad, Luis Miguel le hizo su diario y su mayor general a todo el mundo para que tuviera acceso a la información. Claro, Como debe de exactamente, porque yo sé cómo habla la gente y todavía en ese momento la gente no hacía comentarios arbitrarios. Pero yo sé cómo habla la gente. Yo sé que la gente dice, no, ese dinero se lo coge él, ese dinero, él sale a cenar con una novia. Yo sé cómo habla la gente. Sí, no. Sin embargo, todo estaba ahí. ¿Usted quiere saber el dinero que se está gastando? Este Venga. es el link y a tiempo real, en el momento en el que usted quiera, puede entrar. Esa es la importancia de la transparencia. Ahí dice que se gastaron 30 mil pesos. Busque el comprobante de los 30 mil pesos que se gastaron. ¿Y en qué se gastaron? Y en qué se gastaron. Y así de simple. Y nunca nadie hizo ningún tipo de comentario con respecto a eso. Y parte de invitarte es porque realmente nosotros como jóvenes, tu historia nos impactó mucho. Que hay muchas personas en diferentes puntos del país que posiblemente tienen una causa Sí. y se caen rápidamente porque no tienen los recursos, no tienen el apoyo, tienen una primera confrontación y se caen. Y mira como el ejemplo tuyo, que empezó sin dinero, sin apoyo, y mira la asociación ahora, actualmente cómo está levantada. Claro. ¿Tienen cuántos miembros? 7,000. Sí, poco más de 7,000 firmados. 7,000 miembros. Sí, claro. Es mucho. Sí, claro. Y que es muy importante porque la gente solamente ve ya al final el resultado, pero que vean el trayecto para tener este logro. Claro. Ya hemos visto que Asodomae pues ya es una asociación, Sí, claro. está totalmente independiente. Hemos logrado que nuestros técnicos tengan concursos, pero ¿cuáles han sido los principales desafíos dentro de la burocracia para esos técnicos? Mira, inicialmente nos veían pequeños. No, esos son unos muchachos, ellos se van a cansar. Pero luego cuando empezamos a tomar fuerza, el desafío mayor era seguir viviendo. Ese era el desafío mayor. Empezaron a llegar los ataques para que nosotros desapareciéramos. Y si hay algo que tienen los cobardes es que no saben pelear de frente. Utilizo todo mi poder para hacerlo por detrás y no se note, porque lo que estoy haciendo está mal. Y como yo sé que está mal, no lo puedo hacer de frente. Y yo te puedo decir que han gastado mucho dinero han gastado en la destrucción de nosotros. ¿Oh, sí? De hecho, actualmente hicieron una jugada para destruirnos. O sea, a nuestros miembros los mandaron para ADP Wow. sin consentimiento, Perdón. violando, Estructúrame eso. y digo nuestros miembros, pero a mí me enviaron también, violando, Este es el colmo. claro. ¿Cómo te diste cuenta de esa movida? Ojo, porque Sin todos los meses yo veo mi notificación, sin comprobante nada. de pago y veo que me descontaron para ADP y la gente empezó a quejarse en los Luis grupos. Miguel, sin una notificación previa. Sin, No, claro, sin nada, violando el derecho a la libre asociación, Wow. dicho por el encargado de nómina del MINER. Eso fue un acuerdo entre ADP y el ministro actual. O sea, que tú pudiéramos decir que la ADP actuara como si fuese un monopolio, como si fueran los únicos. No, que pero eso no pudieran- lo digo yo. Las Eso- acciones hablan por sí No solas. soy yo que lo digo. No soy yo. O sea, nosotros nos gustamos por eso. Otro gran reto y esa parte, hemos resuelto la mayor parte de eso de que enviaron nuestros miembros. Pero no es tan solo que no envíen nuestros miembros. O sea, tú no puedes enviar a alguien arbitrariamente. Jamás. Por dos cosas. Primero, porque le está violando su derecho a la libre asociación. Y segundo, porque si entonces tú envías a todos para ADP, ¿dónde están mis posibles miembros? Los míos. Los que yo pudiera traer Ya para deja de acá. existir. Entonces, a quien yo le diga te voy a traer para acá, su respuesta va a ser simple: yo quiero estar contigo, pero ya yo estoy con otra gente. Correcto. Y el descuento es el 1% del sueldo, que eso es bastante dinero. Ujú. Dígase que el docente que menos cobra gana 56,000 pesos. Son Ok. 560 pesos de descuento. Bien. El maestro que gana 75,000 pesos, le están descontando 750 pesos. Imagínate que te descuenten ahora 750 de otra más. ¿Y Está cuál- llegando a tu casa con 1,500 ¿Y pesos más. cuál fue el sentir de todo ese grupo de Asodomay cuando se enteró? Mira, todo el mundo piensa en tribunales. Todo el mundo pensó en tribunales. Pero
yo pensé, dije, esto lo podemos resolver sin ir a los tribunales. Porque estamos rebosados de derecho. Claro. Y lo hemos ido resolviendo ahí poquito a poquito. Pero algo que a mí me gustaría es que el ministro de Educación, el señor Luis Miguel de Camps, dé la cara. Que no la ha dado y ha recibido 4 notificaciones de nosotros. ¿Oh, sí? A mí me encantaría que él dé la cara. Porque él hizo un contubernio según el encargado de nómina. Según el encargado. Según el encargado de nómina, él hizo un contubernio con ADP, violentando ese tipo de derechos. Entonces a mí me gustaría que él dé la cara, pero no ha querido dar la cara. Tarde o temprano vamos a hablar, y yo lo sé que tarde o temprano vamos a hablar. Yo no estoy desesperado. Va a iniciar el año escolar. Yo estoy preparándome para el nuevo año Estamos hablando escolar. aproximadamente de cuántos 25,000 maestros. 25. ¿Y el descuento cuánto sería? El 1% a cada uno. Bueno, ya. O sea, 25,000 maestros, 500 por 560. 14 millones de pesos aproximadamente. De quitar mensuales. ¿no? 14 millones Aproximadamente en esos 25,000. mensuales. Razones suficientes, ¿no? Dígase que pero es un menudo para ellos, porque ya ellos tienen aproximadamente, antes de eso tenían 120,000 maestros. O sea, porque todos los maestros eran de ellos. Correcto. Claro. Entonces ya tenían 120,000 maestros, Bueno, lo que pasa pero le es que faltaban esos 25,000. Ustedes representan una potencial amenaza. Claro. ¿no? Porque, ahora bien, Mira, no. Nosotros no representamos una amenaza porque nosotros no estamos trabajando ni para destruirlo ni nada. Ahora, que mucha gente quiere estar con nosotros, eso es una realidad, pero es por nuestro trabajo. Nosotros no andamos ni siquiera pendientes a lo que ellos están haciendo. no, yo te lo pregunto por este otro punto que tengo aquí, que va muy ligado a eso, y es, por ejemplo, o sea, ¿cómo tú visualizas el papel del maestro especializado en un modelo educativo en esta nueva generación? O sea, ¿qué cantidad de maestros técnicos podemos decir que existe a nivel nacional? Un plus que tenemos los habilitados. Los habilitados inicialmente no estudiamos para dar clases. Estudiamos para hacer un producto en el mercado de la profesión que elegimos. Así es. Dígase que el mercado allá afuera está bastante difícil. Y en la gran mayoría los habilitados manejan excelentemente bien la tecnología. Eso es algo que, no es que lo digo yo, eso lo sobresaltan muchos medios. Y ustedes son autosostenibles, porque si tienen técnicos de todas las... sí, claro. Debe ser súper sencillo. Digo súper sencillo porque tienen a quien Sí, claro. Hoy mismo tuve una conversación de que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos crear nuestro local, nosotros tenemos los ingenieros. Pero si nosotros quisiéramos hacer todo esto de la decoración, tenemos a los diseñadores, tenemos a los arquitectos, tenemos a los especialistas en moda, tenemos, o sea, los profesionales de las áreas pertinentes. Si nosotros quisiéramos hacer un audiovisual, tenemos a los publicistas, tenemos a los de cine. Nosotros trabajamos mucho con maestros de cine, y esas personas te dan un producto de calidad. Ellos no te dan algo terminado a medio, te dan un producto de calidad. Entonces, nosotros, al manejar muy bien la tecnología, también nos va muy bien en las clases. Pude ver que tienen un podcast también. Sí, claro. Nosotros tenemos un podcast que tenemos un año que no lo hacemos, porque tenemos una visión de cómo hacerlo distinto. Pero ahí en ese podcast nosotros hemos abordado muchos temas bastante importantes y ese tipo de cosas. Queremos llevar ahora figuras determinantes del Ministerio de Educación. Un ministro, un director, y ese tipo de cosas. Si tú pudieras cambiar una sola cosa de la educación dominicana, ¿cuál sería? La educación dominicana. Si yo pudiera cambiar una sola cosa de la educación dominicana, yo cambiara la educación dominicana. Completa. Aquí está fallando todo el mundo en la educación dominicana. Un día yo me senté a analizar. Pero mira, lo primero que yo cambiara serían los padres. Un día me senté a analizar. Tenemos los colegios privados y tenemos las escuelas públicas. El contenido que se ve en los colegios privados es exactamente el mismo que vemos en las escuelas públicas. Los maestros que están en los colegios privados son los mismos que están en las escuelas públicas. Así es. Pero ¿por qué en los colegios privados la educación llega y en la escuela pública no? ¿Qué cambia?
El dinero. El tutor. Lo que cambia es el tutor. Claro. Lo que cambia es el padre. Cuando el dominicano paga en un sitio, quiere hacer sentir su dinero, quiere que valga su dinero. Y un padre que está pagando 10,000 pesos a un colegio mensualmente, si a su hijo no le dejan tarea, el otro día está preguntando en el colegio ¿Qué pasó? que y la clase que tiene que hacer el estudiante. Sí. Sin embargo, y esta es parte de nuestra realidad, hay una gran parte de padres que envían a sus hijos a los centros educativos para no tenerlo en la casa. Así Para es. salir de Es una realidad. Sí. Busquen videos en las redes sociales de padres en la pandemia desesperados porque no querían tener los hijos en su casa. Y hoy en día, cuando están de vacaciones y cuando ya se acaban las vacaciones, que van, muestran una felicidad de que ya los niños van derecho para la escuela. Entonces, yo como profesor de un área académica, yo dejo muy poca tarea, ¿verdad? Yo no trabajo mucho con tareas, pero yo dejo un proyecto y de 35 estudiantes, por decir algo, 15 lo llevan. Ok. ¿Qué pasa con los otros 20? ¿Qué pasa con los otros 20? ¿Cuál es la diferencia entre esos 15 y esos 20? La diferencia es simple. padres comprometidos. El padre es lo que cambia. No es el docente. Yo no puedo ir a la casa del estudiante. Que el docente tiene que aplicar estrategia. La estrategia que tú quieras que yo haga, no puedo hacerla desde su casa. Esa es la diferencia. Yo empezara por ahí con los padres en el sistema educativo dominicano. Vamos a cambiar metodología, vamos a traer gurús de Estados Unidos, de Francia, de un país nórdico, de donde tú quieras. Vamos a traer personas. Pero el padre hay que cambiarlo. Al papá, a la mamá, al tutor, hay que Piensa cambiarlo. entonces que podríamos decir, según lo que tú estás planteando, que para ti los padres son la pieza más importante Sin duda en alguna. cualquier modelo educativo. ¿De quién es el estudiante? El estudiante es hijo suyo, Claro. no es hijo mío. Yo me preocupo porque el hijo mío coma. A pesar de que yo pueda agarrar y diga, el hijo del vecino no ha comido, le voy a llevar un arroz, lo que sea, yo no voy a estar pendiente a que él coma. Yo voy a estar pendiente a que el mío coma. Entonces es su hijo. Usted tiene que estar pendiente a que su hijo está aprendiendo. Está haciendo la No a que haga la tarea, no, a que está aprendiendo. ¿Qué aprendiste? O esa pregunta me la hacía mi mamá todos los días. ¿Qué aprendiste? Yo tenía que decirle algo, no necesariamente de la clase. Yo tenía que decirle, bueno, hoy aprendí que si me paso con uno más grande que yo, me la ponen. Aunque sea eso, yo tenía que decirle a mi mamá. Claro. Y aprendí algo nuevo. Si no, mi mamá el otro día estaba en el colegio preguntando que por qué no, que por qué ayer no aprendí nada. Una madre responsable. Ahora bien, en el mismo tenor del modelo educativo, ¿qué parte de la responsabilidad le podríamos entonces otorgar al maestro? O sea, porque claro, también debemos de tener maestros de calidad. Esa Sí, es la claro. realidad ahora mismo dominicana, de que, por ejemplo, por lo menos pudiéramos decir que el 90% de los maestros en escuela son maestros de calidad. ¿Pudiéramos decir eso? Mira, no quiero entrar a ese tema, mira. Vamos a establecerlo en porcentaje. El 50% para mí son los padres. Quizá los docentes estarían entre un 15 y un 20%. Yo te repito, yo te doy el contenido, yo busco las estrategias, yo lo hago. Pero al final, si en tu casa no te dan el seguimiento, yo te puedo enseñar una ecuación lineal, te la puedo enseñar, pero en tu casa tienen que ponértela a repetir. Claro. ¿Cómo se hace? Si tú llegas mañana nuevamente con lo que recordaste del día anterior, es probable que no te sepa mucho. Ahora, tengo una pregunta sobre eso. Diga. ¿Y si posiblemente ese padre está menos preparado que su hijo? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. El padre no tiene que saber ecuaciones para ayudarle. El padre tiene que sentarse con él, abre la mascota, ¿qué te enseñaron? ¿Y cómo se hace eso? Tienen celulares. Y No. lo manejan muy bien. Y lo manejan muy bien. Yo no sé hacer una ecuación. Yo sé muy poco de matemática. Muchos padres me han escrito. Yo sé muy poco de matemática. Pero buscamos un video en YouTube. No, y ahí tenemos ahora, La inteligencia artificial. por También. ejemplo, que También. aplicada, por ejemplo, a lo que tú... Yo no sé usar la inteligencia artificial. Ya en WhatsApp usted puede preguntarle algo a la inteligencia artificial. No tiene ni siquiera que descargar una.
Entonces, en el mismo WhatsApp, mira, yo no sé hacer una ecuación lineal, ayúdame. Le tira una foto, se la da y le dice, mira, resuélveme ese ejercicio, pero explícamelo. Claro. Siempre confirmando, ¿no? Entonces, Luis Miguel, usted dice que el 50% es de los padres. Según mi percepción. Quizá un 15% de la los responsabilidad docentes. de los docentes. ¿Y el otro por ciento? Otro 15% probablemente sea de educación en sí, El ministerio, del ministerio. del gobierno. Yo soy partidario de que hay que salir un poquito de la política en la educación. Un poquito. Hay que salir un poquito de la política. No, esto no se puede politizar. No, jamás. Entonces, si te doy un 50, un 15 y un 15, ya vamos por un 80%. Y el gremio mayoritario se rige por líneas políticas. Entonces no vamos a ir a ningún sitio. No, claro. Totalmente. Claro. Entonces, es peligroso que educación tenga un color de un partido político y que el gremio mayoritario sea el otro color. Eso es peligroso. Claro. Pero más Conflictos. peligroso es que el gremio, que la educación sea un color y que el gremio sea el mismo color. Claro. Eso es más peligroso todavía. Sí. Porque entonces, cuando este hace algo bien, el gremio por lo menos hará silencio para que no se vea. Pero cuando somos del mismo color, cuando este hace algo mal, van a hacer el silencio. Ujú. Sí. Ahí es donde está el problema. Totalmente. Entonces tiene que salir la política del gremio y tiene que salir la política de educación. Mientras estemos viendo figuras pseudo líderes de la educación en entrevistas, llevando la contraria a todo lo que haga el Ministerio de Educación, no vamos para parte. Totalmente. Para cerrar ahora este primer bloque, Ya di el 100% ahí. Sí, Di el señor. 100%. tengo una pregunta bien interesante para ti. Tú que representas a los técnicos, ¿qué tú le dirías a un joven que esté en su casa ahora mismo, digamos, en Guachupita? Ok. No tenga la condición económica de poder pagarse, por ejemplo, estudios muy caros. Y él dice, yo necesito aprender algo para poder vivir. O sea, ¿qué consejo tú le darías a ese joven que vea un ejemplo de este programa o que te pregunte, tiene una reunión, qué yo puedo hacer para por lo menos tener una habilidad que no me saque del juego? Ok, mira. En estos días yo le entregué mi currículum a una persona. Mi currículum tiene 13 páginas. Yo mismo me sorprendí. Sí, yo no sabía que tenía tantas páginas. Y cuando yo me puse a mirar todo lo que tenía mi currículum, la mayor parte ni siquiera ha sido algo que yo he pagado. La mayor parte ni siquiera ha sido algo que yo he pagado. Yo pagué mi carrera universitaria, yo estudié en INTEC y yo pagué mi habilitación docente. Después yo tengo 5 certificados del ITLA que fueron que yo entraba a la página, Sí. aplicaba Becas. y me la daban. Bien. Infoté, ni se diga. Tengo de Infoté. Tengo de robótica. La robótica la aprendí. Yo soy ingeniero industrial. Robótica yo la defino como programación y mecánica, la unión de la programación y la mecánica. Eso es robótica. Usted tiene mecánica y tiene programación, lo unifica y eso es robótica. Y alguien me contrata para ser profesor de robótica. Y yo sé poco de electrónica, o por lo menos hasta ese momento yo sabía poca electrónica. No utilizamos lo convencional, utilizan mucho Lego. Sí tenían ese equipo, pero utilizamos el de Arduino, que es más electrónica. Esa persona me enseñó a encender un LED. Me dijo, ven, esa persona es electrónica. Me dijo, ven, te voy a enseñar a encender un LED. Yo manejo muy bien la programación, pero no manejo muy bien la electrónica. Y esa persona, después que me enseñó un LED, cómo encendí un LED, me dijo, yo necesito que tú me prepares 16 clases. Y yo no puedo preparar 16 clases de un LED. Y yo tuve que aprender todo lo periférico. ¿Qué te digo con eso? Yo no necesité ir a un sitio a estudiar algo para aprender a hacer todo eso. Claro. Muchas plataformas gratuitas que hay ahora también. Y un día, siendo profesor de robótica, me levanté con que quería hacer un carro a control remoto y lo hice con los estudiantes. Aprendí lo que necesitaba aprender y lo hicimos. Y yo no se lo pagué a nadie. Yo pagué en mi universidad, o digo yo, pero me lo pagaron mis padres en ese momento. Pagué mi habilitación docente, esa sí la pagué yo. Y después de ahí,
todo eso ha sido de becas, porque funcionan esos medios de beca, del ITLA, del Info, eso funciona. Sí, funciona. Muy Eso funciona. Funciona. Excelente. Luis Miguel, como dije al principio, una de las principales razones que creamos este podcast es darles esa facilidad a las personas en casa de poder llegar a cosas que ellos creen que no tienen la posibilidad. Dentro de estos, en casa seguro que hay un montón de profesionales con habilitaciones, pero que desconocen de Asodomae y cómo formar parte. Ok. ¿Y tú quieres saber cómo pueden formar parte de Asodomae? Exactamente. Bueno, lo primero es que tienen que ser maestros del Ministerio de Educación, obligatoriamente. O sea, está estipulado en los estatutos. Que en algún momento eso pueda ser un poco más amplio. Podría suceder, pero actualmente tiene que ser un maestro del Ministerio de Educación debe de ser docente o hacer la función docente. O sea, yo como profesional, yo soy profesional en el área de hotelería y turismo. Sí. Y tengo una habilitación. Ajá. Ya simplemente con esas dos cosas, yo puedo ser parte de Asodomae y ser profesora técnica. No. ¿Qué más necesito? Necesita estar nombrada en el Ministerio de Educación. Ok. Si no estás nombrada, no. ¿Y cómo yo puedo lograr ser nombrada en el ministerio? Hay muchas formas. Adelante. Pasando un concurso, Sí. teniendo una persona que te ayude con el nombramiento en el Ministerio de Educación, ya sea no docente, pero ya sea en una función que emula la docencia, digas un gestor, que actualmente es una posición nueva, un facilitador, un monitor o un contratado, pero los contratados no están estipulados tampoco para ser parte, pero los demás sí. Ok, o sea que no es tan fácil como parece. No, depende desde el punto de vista. Es fácil para el que ya está en el Ministerio de Educación, porque no un contable que tenga habilitación docente no da clases. Entonces, ¿cuál sería la lucha que emprenderíamos por él? No habría sentido para eso. Ok. Ahora una pregunta. ¿Esto significa entonces que los únicos que pueden participar en los concursos son los que estén nombrados por educación o no? No, el concurso es para todos. Ahora, para ser miembro de Asodomae, sí ya tiene que ser un maestro del Ministerio de Educación. Perfecto. O hacer la función como tal. Pues teniendo ya la formación, la habilitación docente y la formación profesional, los concursos, ¿cada qué tiempo se realizan? Yo creo que, te digo creo, porque no recuerdo qué dice exactamente la ley, pero me parece que es a la necesidad que se hace. Ok. Me parece que es a la necesidad. Tendría que verificarlo, pero me parece que es a la necesidad. El Ministerio de Educación necesita, qué sé yo, 10,000 nuevos maestros a nivel nacional y entonces puede hacer un concurso en base a la necesidad que tenga. Ahora bien, ¿qué garantía tú entiendes que le brinda Asodomae a estos maestros técnicos? No solo a los maestros técnicos. Yo no soy un maestro técnico, a pesar de que soy ingeniero industrial. Yo soy un profesor académico, yo doy matemáticas. Nosotros estamos tratando de devolverle a los docentes el magisterio, de que ellos sean el foco principal. Ok. Porque actualmente el foco principal de su gremio no son los docentes. El foco principal es la política y luego los docentes. Pero si la línea política es que los docentes tienen que mantenerse en silencio, ellos permanecerán en silencio, y eso lo sabe todo aquel que pertenece al Ministerio de Educación. Entonces nosotros estamos tratando de devolverle eso al docente, de que a mí no me importa tu línea política, aquí vamos a trabajar en base al docente. Eso estamos tratando de devolverle. Esa debería de ser la naturaleza del ministerio, o sea... Pero no del ministerio, del gremio. Bueno, sí, del gremio. Y el ministerio debería también velar por eso, pero no siempre es así. Ya veo. Creo que ahora vamos a hacerle una propuesta a Luis Miguel, Ok. Bueno, que este programa... antes de esa propuesta, yo quisiera que tú nos digas, desde tu ya, ¿verdad?, perspectiva, después de todo esto, de toda esta historia que tú nos has hecho, de todo lo que sucedió, ¿qué reflexión tú entiendes que te ha dejado esta lucha? Porque esa lucha tuya
habla de muchas cosas. Ujú. Habla de perseverancia, habla incluso de la misma democracia, ¿no? Habla de las influencias y de cómo uno en la vida, ¿no? Tiene que a veces luchar por lo que uno quiere a pesar de cualquier cosa que pueda suceder. ¿Qué reflexión tú entiendes que deja esa historia y esa lucha que tú tuviste que batallar? Mira, este tipo de luchas son bien difíciles por varios motivos. Tú todos los días conoces mucha gente que tiene necesidad de lo que sea. Y cuando te digo necesidad es que aparecen personas que son docentes, o sea, estudiaron magisterio, pero no tienen trabajo. Y andan y te dicen, tengo 4 niños, me separé. Y todos los días me llegan también propuestas de colegio y ese tipo de cosas. Y uno trata de ayudar a la gente por ahí. Pero aparte de esa gente que no tiene trabajo, también hay mucha gente que tiene muchos problemas, siendo nombrado en el Ministerio de Educación, pero tiene muchos problemas con su director, con el equipo de gestión, con cualquier cosa. Y yo te puedo decir que uno se levanta a veces loco por dejar eso. Por decir, ya no puedo, pues yo no puedo ayudar a todo el mundo de forma individual. Claro. Y uno trata de hacer el mejor trabajo y uno agarra y dice, voy a dejar eso. Pero algo que me ha sucedido a mí, el pensamiento de dejarlo me ha llegado, qué sé yo, 15 veces, por decirte un número, Me imagino. sin exagerar. Pero algo que he visto que me ha sucedido es que al otro día de la frustración llega la solución. Por lo menos en mi caso. Yo he estado frustrado que digo, yo no sé lo que vamos a hacer. Yo no sé ya lo que vamos a hacer. La gente espera una respuesta. Ninguno de los que estamos aquí sabemos lo que vamos a hacer. Pero todos vienen donde mí para que yo le dé la respuesta porque ellos entienden que yo la tengo. Y yo no sé ni siquiera qué decirte. Y eso me trae una frustración. Y al otro día llega la solución. Dicho sea de paso, cuando demandamos al Ministerio de Educación que no recibimos nada, la pregunta fue, ¿y ahora qué sigue? Y yo no tenía esa respuesta. Sin embargo, ahí fue donde empezamos a tocar nuevas puertas y tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente de la República. Pero yo no tenía nada en ese momento. Y siempre, si me ha pasado 15 veces, te puedo decir con toda seguridad, después que me llega la frustración, al otro día llega la solución. Interesante. Una historia muy bonita. Señor Gregory, ahora sí, podemos mostrarle. Parte principal por lo que decidimos crear este podcast es porque pensamos en que las propuestas son positivas. Ok. ¿Qué sucede? Que diseñamos este proyecto para cada vez que podamos hacer una propuesta a nuestro invitado que pueda servir para la sociedad. Entonces elaboramos una acá que te la vamos a mencionar y te la vamos a compartir. Okay. En caso de que pueda ser utilizada, perfecto. En caso de que no, hicimos el intento. Entonces, esta propuesta le pusimos como nombre Red Futuro RD. ¿De qué trata? Es una alianza estratégica donde participarían 3 instituciones: Asodomay, Infotec y los ministerios. Okay. ¿De qué forma trabajarían de forma coordinada? Asodomay facilitaría lo que es la red de maestros especializados, coordinación comunitaria, diagnóstico educativo y vocacional. Infotec se encargaría del diseño curricular, certificación, formación de formadores y materiales y apoyo técnico. También los ministerios se encargarían de lo que es el presupuesto, instructores, equipos y logística en sus áreas de competencia. Por ejemplo, agricultura. El Ministerio de Agricultura pudiese facilitar el presupuesto para que se puedan dar lo que son técnicas de cultivo, agroindustria, manejo de suelos y producción sostenible. En el caso de turismo, guía turística, gastronomía, gestión de servicios, idiomas, industria y comercio, emprendimiento, marketing, formalización de negocios, energía y minas, instalación de paneles solares, mantenimiento eléctrico, por ejemplo, cultura, artes, música, danza y gestión cultural, y medio ambiente puede ser reciclaje, economía circular, conservación, y en el caso del Ministerio de Trabajo se pudiese encargar de lo que es la orientación laboral y conexión con empleo formal. Este modelo, para implementarse lógicamente, debe pasar por una etapa de diagnóstico y planificación, porque realmente las realidades que tiene Villamella no son las mismas realidades que pueda tener el barrio que esté en peores condiciones Santiago.
a nivel de delincuencia y a nivel de desempleo. Entonces, esto tiene que pasar por un diagnóstico y planificación, o sea, un mapa de necesidades de cada comunidad, para entender exactamente qué necesitan. Entonces, ¿cuáles serían los beneficios de este modelo? Cobertura nacional sin sobrecargar a lo que es Infotec, financiamiento diversificado, ya que cada ministerio cubre su área, formación contextualizada según la vocación productiva de la comunidad y mayor impacto en reducción de violencia al ofrecer alternativas laborales reales. También la creación de un ecosistema de capacitación y empleo sostenido en el tiempo. Si ponemos un ejemplo práctico, en un barrio costero de alta delincuencia, Infotec, sumado con el Ministerio de Turismo, ahí estarían dando lo que son cursos de guías turísticos y manejo de grupos. Asodomae brindaría lo que es el apoyo pedagógico y mentoría. Ministerio de Cultura, por ejemplo, un taller de artesanía local, agricultura, huertos comunitarios para consumo y venta, y el Ministerio de Trabajo, inserción en empleos formales del sector hotelero. Entonces, los mecanismos de medición de impacto, que es importante para garantizar la efectividad del programa y su sostenibilidad a largo plazo, se implementará en un sistema de medición de impacto con indicadores claros y verificables, empleos generados y porcentajes de inserción laboral, cantidad de emprendimientos creados y en operación después de 12 meses, reducción de la deserción escolar en las zonas intervenidas, disminución de la reincidencia delictiva entre jóvenes beneficiarios y participación comunitaria y nivel de satisfacción de los participantes. O sea, ustedes trabajarían de manera combinada y tratarían de hacer ese impacto de educar con sus técnicos en diferentes barrios, ubicados en diferentes zonas del país, porque según lo que tengo entendido, ruralmente sí lo hacen. Si ya me estuvo comentando que ruralmente sí lo hacen, pero no he visto todavía que Infotec esté metido en los barrios. No sé, Sí, si ustedes, sí. no los he visto, yo no. Lo están, pero quizás no de esa forma llena que lo planeamos, que lo planificamos. Ellos están en una manera muy superficial y lo que queremos es como que llegar a más población. Mira, nosotros como institución tenemos un proyecto similar. El de ustedes tiene un poco más de alcance, pero es algo similar. Nosotros tenemos 8 programas de capacitaciones creados. No para ir a otro ministerio, sino para todo dirigido a maestros. Todo dirigido a maestros. De hecho, tenemos uno de educación financiera para maestros, porque la gente dice que los maestros ganan mucho. Yo no sé si es mucho, si es poco, pero los maestros tenemos mucha facilidad a través de la cooperativa y Sí. eso genera un problema. Sí. Hay muchos maestros que están endeudados, entonces se necesita una educación financiera. Tenemos uno para medir, no recuerdo el nombre, pero para medir los conflictos entre los directores y los equipos de gestión y los maestros. Hay algo muy importante, los directores no son gerentes, pero están en posiciones gerenciales. Entonces hay que enseñarle al director a ser un buen gerente para que pueda manejar ese centro educativo, porque eso a la larga lo que trae es conflictos. ¿Por qué? Por no ser un gerente, se manejan de forma arbitraria y muchas veces más que un gerente o un líder quieren ser un jefe y ahí empiezan los conflictos. Y así tenemos 8 programas. Tenemos programas de inclusión, tenemos programas de inteligencia artificial dirigido a docentes y ese tipo de cosas. No es tan fácil, pero estamos tratando de sobrellevarlo. Donde en vez de tener Infotep, lo que tenemos es conversaciones con universidades para que los avales salgan a través de las universidades y que los recursos salgan a través del Ministerio de Educación. No se ha concretado, pero llevamos ese camino para hacerlo. ¿Y no sería más fácil hacer eso por medio de Infotep? Porque las universidades entiendo que es más difícil ser. Mira, con Infotep tenemos un buen acercamiento. El problema aquí serían los otros ministerios. Nosotros no tenemos ningún tipo de incidencia en ningún ministerio. Por ejemplo, Industria y Comercio. Vamos a Industria y Comercio a llevar el proyecto. Pero sería muy difícil que ellos nos pongan atención. Más no imposible y No, ya, no, imposible y no ya es. está visto con Asodomae. Entonces,
si yo fuera a empezar eso, que no es que no lo vamos a empezar, lo hago a través del Ministerio de Educación. Y a través del Ministerio de Educación, mira, si conseguimos uno en el Ministerio de Educación, yo puedo salir del ministerio. O sea, puedo ir a otro ministerio a buscarlo. Pero ya llevo algo al otro ministerio. Ya puedo ir al Ministerio de Medio Ambiente y decir, mira, hicimos esto para el Ministerio de Educación. Correcto. Y podemos hacer esto para ustedes. Pero inicialmente creo que el camino debe de ser por el Ministerio de Educación. De educación. Sí. Perfecto. Ya veo. Con Infotep tenemos las conexiones. Podemos hablar eso con Infotep realmente. Creo que sería muy factible. Hay otros puntos que son muy importantes dentro de la propuesta que está haciendo Gregory, porque no es solamente, ya tenemos la parte de los jóvenes, la necesidad en los barrios, pero también el beneficio que van a recibir Asodomae, que va a recibir los ministerios y que va a recibir Infotep de esto. Sí. Entonces está la parte de que vamos a instruir a un joven, va a recibir ¿qué beneficio el joven? Bueno, el joven, el principal beneficio que va a recibir es el conocimiento Exacto. y la inserción al ámbito laboral. Exacto. Y justamente ahí es donde entra la parte de la propuesta donde queremos también llegar a lo que es empleos RD, Aldaba o las plataformas digitales que le dan a esos jóvenes la posibilidad de trabajar remotamente desde su casa, que es algo que está a la vanguardia hoy en día, pero no todo el mundo la utiliza. O sea, va de la mano de que luego de que ustedes lo formen, se tenga un seguimiento y se le faciliten las plataformas para que esos jóvenes puedan conseguir empleo más rápido. Claro. Porque hay un punto importante. Regularmente esperan que el joven salga del barrio en busca del Estado. Debe ser al revés. El Estado tiene que salir en busca de esos jóvenes. Yo conozco jóvenes que viven en un barrio y saben durar 6 meses sin salir del barrio. Porque su liceo está ahí, Mira, todo está dentro del barrio y su ecosistema está dentro del barrio. yo difiero un poco de eso que tú acabaste de decir, de que el Estado debe de salir a buscar a esos jóvenes. La responsabilidad debe de ser individual, según mi percepción. La vida no me debe nada. La vida no me debe nada. Yo no tengo que esperar que la vida, que porque yo me haya graduado summa cum laude en tal universidad, yo no tengo que esperar que alguien venga a darme algo. Yo puedo graduarme con los más grandes honores y una empresa ofrecerme 30 mil pesos No, por varios motivos. Primero, porque lo que yo voy a hacer para la empresa no vale más de 30 mil pesos, con el currículum que tú quieras. Segundo, porque no tienen más recursos para pagarte. Entonces, al final, yo soy un producto, como dije hace un rato, yo soy un producto en el mercado y yo soy el que tiene que demostrarle a la empresa que yo valgo más de ahí. O no a esa empresa, a las demás empresas. Entonces, que el Estado salga a buscarlo no está mal, pero la responsabilidad debe ser individual. Yo le doy soporte a tu idea, verdaderamente, segundo lo que digo, pero creo que la parte de Gregory es más donde si vamos a brindar la educación que sea donde verdaderamente se necesita. O sea, no hace nada con Infotep ir a un lugar, un pueblo donde tenemos una tasa de profesionales alta. Creo que debería ir dirigido a esos lugares donde la tasa de profesionales está en 1 punto, 2 puntos. Sí, claro. O de técnicos. Y te digo jóvenes Exacto. que no salen del barrio, porque te voy a poner un ejemplo. Hay jóvenes que saben durar 6 meses dentro de un barrio, porque Sí. su ecosistema está ahí. Claro. Pero si llega un ejemplo Infotep con ustedes y le da un ejemplo clase de audiovisuales, ese joven que posiblemente está vendiendo droga dice, wow, pero esto me gusta, yo puedo aprender a hacer esto. Y encontrar una motivación en ustedes de soltar lo que está haciendo mal. Por eso digo, del Estado ir a los barrios. Porque ese es un punto importante. El Estado nunca lo he visto muy interesado en ir a los barrios, en la zona donde ellos realmente lo necesitan. Siempre están esperando que sea el joven que salga del barrio. Fíjate, que ellos salen del barrio y es como si fuera que salieron están viajando a otro país, hasta por su comportamiento. Claro. Porque su comportamiento está atado a ese ecosistema en el cual ellos están. Pero automáticamente salen de ahí y ven que el mundo es diferente y que tienen otras oportunidades. Enero, la visita fue recibida con ustedes, con sus técnicos, donde van a enseñar agricultura. En el segundo mes, tecnología. En ese año, ustedes no saben todos los jóvenes y vidas que ustedes van a impactar. Sí, claro. Actualmente, por ejemplo, si tú sales a hacer una encuesta, un gran porcentaje de los jóvenes quieren ser influencers, Correcto. quieren ser TikToker, y eso está bien. Eso no está mal. El único problema de eso está en la preparación. Tú no sabes cómo funciona un algoritmo de esas plataformas. Tú no sabes de marketing digital. Entonces vamos a certificarte, vamos a enseñarte. Porque un video de YouTube
puede tener 1 millón de views en un día. Y hay otros que a lo mejor tienen 2 views. ¿Qué diferencia tuvo? La diferencia es el conocimiento del que tuvo 1 millón. Claro. El contenido tiene mucho que ver para la retención. Pero antes de la retención, alguien tiene que darle clic. ¿Cómo le llegó a la persona? Y eso se estudia. Te lo digo porque yo, desde el 2015, no tengo la certificación, pero trabajo con marketing digital. Hace tiempo quiero conseguir la certificación, pero no la he conseguido. Pero trabajo con marketing digital. A mis estudiantes yo les he enseñado parte de eso. O sea, no es hacer un video, porque mucha gente hace un video y se está comiendo un mango, y voy a subir un video a YouTube y le pongo aquí comiéndome un mango. Y lo primero que ellos tienen que saber es que los motores de búsqueda no se van a activar con aquí comiéndome un mango, porque tú no escribes aquí comiéndome un mango en YouTube. Entonces a lo mejor tú escribes cómo se come un mango, y entonces ahí hay que enseñarle cómo tú manejas los títulos, cómo tú manejas las etiquetas, cómo tú manejas la vista miniatura, única y exclusivamente para conseguir la impresión y el clic. Ahora ya aprendiste a conseguir la impresión y el clic. Ahora vamos a aprender a conseguir la retención del público. Retención, sí. Eso ya es un poquito más extenso. Es un poco más extenso, porque ya tú tienes que llevar un contenido de calidad. ¿Qué es calidad? Según la universidad, que me dieron muchas definiciones de calidad, y la que más me gusta es: haz lo que tú dices y hazlo como tú dices. Dígase que la persona que te va a dar, que quiere ver tu contenido, ya sepa lo que tú le vas a dar, pero no te salga de ahí. Claro. Así de simple. Pongo siempre un ejemplo. Yo tengo un lapicero que escribe y tengo un lapicero que no escribe. ¿Cuál de los dos lapiceros tiene calidad? El que escribe. Sin embargo, yo te puedo decir que los dos tienen calidad, porque yo te puedo vender un lapicero que no escribe para otra cosa. Okay. Como un souvenir, por ejemplo. Entonces, mi lapicero no será para escribir, pero será a lo mejor para tú ponértelo en aquí. Entonces, haz lo que tú dices y hazlo como tú dices. ¿Quién te va a comprar el lapicero que no escribe? El que anda buscando ponerlo ahí souvenir, como una prenda, probablemente. Así es. Entiendo. Entonces, eso lo tiene que aprender el que quiere ser TikToker. Pero si no se sienta en una computadora, si no se sienta en un aprender, no va a llegar muy lejos, que digamos. Bueno, dentro de la propuesta ya hablamos de los beneficios que van a recibir los estudiantes, las personas que serían parte de esta misma, pero ¿qué beneficio va a recibir Infotep, estos ministerios y Asodomae, Gregory? Perdón, Jorge. Sí, no. Aquí, por ejemplo, proponemos que una propuesta como esta tendría incentivos para tanto las empresas como los involucrados, en este caso Asodomae, también Infotep. Por ejemplo, aquí tenemos unos cuantos: reconocimiento público mediante premios anuales y menciones honoríficas, tanto a las empresas como tal vez a los ministerios, y probablemente pudiéramos hacerlo también con los maestros técnicos. Certificaciones de responsabilidad social otorgadas a las empresas específicamente. Sabe que eso es una parte muy importante para que las empresas tengan ese aval delante de sus clientes de que están siendo colaborativos con la sociedad. Básicamente, que una propuesta como esta, obviamente que no solo beneficiaría a los estudiantes o a los chicos de los barrios, sino que también beneficiaría tanto a Asodomae como a las empresas que participen y aporten recursos, como que también a los ministerios. Mira, para reconocer el trabajo social que también están haciendo, el impacto que tienen. Al final, un proyecto como ese beneficiaría al país. Claro. Yo no me detengo a que se beneficia Asodomae, se beneficia Infotep, se beneficia el ministerio en cuestión. Al final se beneficia el país. Tú estás sacando una persona de la pobreza, tú estás sacando una persona de malos hábitos, tú estás haciendo una zona que crezca. Al final gana el país. Cuando un joven sale de la delincuencia, o no que sale, no llega a la delincuencia, el que se beneficia soy yo. Quizá ese joven era el que me iba a quitar el celular. Exactamente. Así que al final se beneficia el país completo. Pues a modo de conclusión, señores, esta propuesta hay que entregársela al señor Luis Miguel,
hay que entregársela y darle seguimiento. Formalmente, sí. Aquellos jóvenes profesionales que están en casa, decirle que ya con su profesión, su habilitación docente y pudiendo aplicar a lo que sería el concurso de maestros técnicos, pues tendrían la posibilidad de pertenecer a este gremio. Claro. No se cierren las puertas. Ese es un camino diferente. Aparte de ejercer nuestra profesión, también si tenemos el don de enseñar, pues esta es una puerta que debemos tocar y está abierta para todos nosotros. Luis Miguel, gracias por venir, hermano. No, gracias a ustedes por haberme invitado. Me parece una gran oportunidad estar en estos micrófonos. A mí me gusta mucho esto de los micrófonos, de comunicar, de siempre llevar una información. Siempre digo, no me gustan las cámaras, siempre digo que no me gustan porque no tengo mucho que ofrecer físicamente, según mi percepción, pero sí tengo mucho que ofrecer para que me escuchen. Gracias a ustedes por la oportunidad.